gozosos de la presencia de la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree? Ah, no, no está convencido usted. ¿Usted lo cree? Ok, eso es el inicio, esto solo es el arranque, porque a medida que vayamos avanzando, sé que va a ser más fuerte todo. Así es que yo quiero hablar un poquito del tema de este campamento. ¿Cómo se llama? Dígame el tema. ¿Mi fe? ¿El deleite de quién? Del Señor. Así es que vamos a hacer una oración para que el Señor le pueda hablar. Póngale la mano aquí en el hombro al que está al lado suyo. No se aproveche, no lo abrace, solo el hombro. Dije que algunos andan ahí. Digo que el hombro nada más. Así que hay que orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira la mano de cada hermano, hermana que tiene sobre el hombro. Háblale, Señor, cada uno necesitamos de tu palabra todos los días. Y hoy, Señor, es un día especial, Señor, es el día que hiciste tú, así que háblanos por medio de tu palabra. Espíritu Santo, nos entregamos a ti, Señor, y queremos que este comienzo del retiro, el campamento, sea maravilloso. Queremos exaltarte a ti, Espíritu Santo, queremos que tú te lleves la gloria, pero queremos que esa unción esté en cada uno de nosotros. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero compartirle algunos pensamientos y creo que si usted ve a cada joven y si le pregunta si tiene fe, ¿qué cree que le va a decir? ¿Tienen fe? ¿Me la puede mostrar usted? Es que la Biblia dice, muéstrame tu fe, te mostraré mis obras. O sea que la fe se puede ver. ¿O no? Pregunto. ¿Cuál es su fe? Allá el jovencito que está ahí, Ronald. Muéstrame tu fe. Mañana venga, pastor, se la voy a mostrar. Me dijo un hombre, me dijo, pastor, usted habla mucho de la fe, me dijo. Y yo tengo más fe que usted, me dijo. Y mi fe es más grande que la suya. De verdad, le digo, vamos, mostrámela. Véngase, me dijo, lo voy a llevar a mi casa. Yo tengo un negocio, vendo flores y quiero que usted vea mi fe. Porque usted ha hablado de su fe y lo ha dicho, ¿cuál es su fe? Entonces, él me llevó, fui a su casa y cuando yo voy entrando, estoy en el mostrador donde tenía los arreglos y todo lo que hacía él. Y me dice, ahora le voy a mostrar mi fe y se va a dar cuenta que es más grande que la suya, me dijo. Y vio para adentro y le dijo, fe, salí que está el pastor. Y salió su esposa, una mujer de 1,80. Claro, mi esposa solo mide 1,65, 1,70. Entonces, ya ve, me dijo, que mi fe es más grande que la suya. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno activa la fe, se tiene que ver. Y en el libro de Hebreos capítulo 11, quiero leerle. Dice, pero sin fe, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿Qué dice? Yo creo que nuestro Dios no solamente mira lo que yo hago, sino Él está viendo cuánto yo le creo a Él. Y eso es lo más maravilloso que hay. A veces la gente dice, pero Dios no puede hacer eso. Claro que sí. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? En su vida, en la mía. Gracias, hermano. No está fría, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que no puede hacer? Un sándwich, gracias, hermano. Me vieron cara de hambre. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? ¿Sabe lo que no puede hacer Dios? Lo que yo no le crea. Porque Dios ya dio antes de que usted viniera, usted es ese espíritu que está dentro de suyo, porque usted ve al hermano y usted lo ve
y usted no puede, Él es lo que está dentro. Y cuando viene el espíritu humano, viene con todo, ya viene con todo, codificado con todo, pero aquí en la tierra nos engañan, nos meten mentiras y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay un hombre que dijo que él era el más pequeño. Mire cómo nos vemos nosotros en la tierra. Dijo, yo soy el más insignificante, soy de mi familia el más pobre. ¿De quién le estoy hablando? Oiga, Gedeón. ¿Por qué? Oiga, ¿cómo se veía él? Yo no sé cómo usted se ve, pero cuando yo veo la palabra, yo no me puedo ver en base a lo que yo estoy mirándome con mis limitaciones humanas. Dios no vio a Gedeón así. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le habla el Señor a Gedeón? Pero le dijo, varón. Perdón. Mire el que está al lado. Usted lo puede ver todo miedoso. Usted lo puede ver todo así que no. Pero Dios no lo ve así. ¿Cómo ve Dios a la hermana que está al lado? Wow, dice, hermano, perdóneme. No se vea usted en base a lo que usted le dijeron, lo que le metió el ambiente, lo que nos dijeron nuestros padres. Usted se tiene que ver como Dios lo ve a usted. ¿Aló? Entonces le dijo, ¿varón qué? Oiga, pregunto, como dijo el mexicano, pregunte, ¿cómo se veía él? Miedoso. Pequeño, pobre, pero mire Dios cómo lo ve, esforzado y qué, hermanos. Yo creo que cuando entendemos la palabra, mire, hay dos textos, uno está en Isaías y otro está en Oseas. Uno dice, mi pueblo fue llevado cautivo, así, pero el otro dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas, pero el otro dice que ¿qué le hizo? No tuvo conocimiento. Entonces a nosotros nos falta conocimiento muchas veces y por eso no sabemos quién es Dios, quién soy yo, cuál es la autoridad que Dios me ha dado, cómo opera el mundo espiritual. Por eso es que no entendemos muchas veces y creemos que nos decimos, no, yo no tengo fe, pastor. Viera, profeta, no. Mire, los hermanos tienen fe. Yo es más, ni iba a venir. Oiga, ¿cómo nos vemos? Yo quiero esta noche que así como dice el nombre de este retiro, que Dios se agrade de su fe. Porque cuando, yo no sé, pero los que somos padres y abuelos, cuando un hijo le cree a uno, uno como que le dice, pida lo que quiere. Yo con mi nieto, tengo 7 nietos, 6 y uno que está en camino, va a nacer en estos días. Cuando yo le digo a él, Samuel, le digo, ¿por qué vos tenés fe? Y me contesta, porque vos me has enseñado, tata, y la Biblia dice que la fe viene por y el oír. Y tiene 8 años, hermano. Yo no sé si lo entenderá, pero la palabra, cuando empieza la palabra a penetrar en nosotros, nos cambia nuestra perspectiva de quién es Dios, de quién soy yo, para dónde voy y de dónde vengo. La gente no sabe quién es. El mayor problema de nosotros ahora es problema de identidad. La gente no sabe si es él o es ella. Perdónenme. La gente no sabe si tiene llamado o no tiene llamado. Cuando usted vino a esa tierra ya traía todo. Entonces cuando yo veo acá que la fe se convierte en el deleite, oiga, ¿de quién? Del corazón de Dios. Entonces Dios quiere que usted y yo le creamos, no
que creamos lo que mis ojos ven. Porque ¿qué es la fe? Suena bonito y todo casi lo sabemos, lo decimos. Pero cuando viene una situación difícil, cuando no tiene trabajo, no, es que no hay trabajo, pastor, no, ore por mí porque no hay trabajo. La chava lo cortó, no. Fíjese que yo me quería casar, pero no, pegué en piedra. Y oiga, y empieza a decir muchas cosas y no toma en cuenta que a Dios le agrada que yo le crea a Él. Mire, yo he hecho cosas locas, hermano, pero locas. Si usted puede decir, dígame una. Y yo se la digo. Por eso le digo que mi fe es mi mujer. Porque yo antes de conocerla, a todo el mundo le dije que yo me casaba el 3 de diciembre. Y yo creo que usted lo sabe. Yo creo que se lo compartí en alguna vez. Y yo tenía apenas su edad. ¿Cuántos tenés vos? Yo ya está betarrón vos. ¿Cuántos tenés, hijita? Sí, yo tenía por ahí. Tenía 25 y le dije a mi pastor, pastor, me voy a casar. ¿Y con quién? No, con una mujer. Le dije, claro, imagínate que a esta altura de la vida y todavía no soy definido. Entonces me dice, ¿y qué? Pero ¿quién es? Es que no sé quién es. ¿Y cómo decís que te vas a casar? Porque Dios me dijo. Usted ve ese libro o esto que tengo yo acá, es la Biblia. Eso se llama logos. Pero cuando eso penetra adentro y yo lo creo, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Ah, no, pero no comió la salchicha que le dieron hoy. ¿Cómo se llama? Rema. Entonces Dios quiere que esto esté adentro de nosotros para que yo crea. Entonces, ¿el límite cuál es? Que yo crea. El límite no me lo pone Dios, me lo pongo yo. Por eso es importante que nosotros creamos la palabra, le creamos la palabra escrita. Por eso tenemos aquí que entender que a Dios, ¿qué le gusta? Que le creamos. Entonces empecé yo a decirle a todo el mundo, me caso. ¿Y cuándo te casas? El 3 de diciembre y todo. Y fui a comprarlos. Pues en Argentina uno tiene que comprar todo, no sé cómo será ahora, porque hace 43 años de esto, hermano. Y le dije al señor que vendía el lavarropa, el secador, que cuánto costaba, y empecé a hacer, y me dice, pibe, ¿te casás? Me dice. Sí, le dije, sí. Porque si Dios le dio una palabra, ¿cómo tiene que estar usted? Feliz y dándole gracias a Dios. Y usted camina y dice, Señor, gracias porque me caso el 3 de diciembre. ¡Aleluya! Y me dice, ¿por qué no vino? ¿Por qué no la trajiste? Es que no la conozco. Y se me queda viendo y me dice, vos sos de esos de allá del oriente que se dan en casamiento, ¿verdad? Tu papá. No, le dije, no la conozco. ¿Y cómo te vas a casar? Y decís que te vas a casar el 3. ¿Sí? ¿Qué es la fe? La certeza, la convicción. Pregúntele a un joven que es ahí, ¿cuándo te vas a casar vos? Ay. Solo empieza a pujar, hermano. Dígale al que está al lado, sin fe es imposible agradar a Dios. Mire hermano, Dios quiere que usted le crea. Usted va a salir un campeón creyéndole a Dios en este campamento. De verdad, usted tiene que salir con esa fe creyéndole a Dios. Y oiga esto. Y yo dije, bueno, ya iba a entrar el mes de febrero y Dios me había dicho que el 3 de diciembre me casaba. Y no aparecía la susodicha, hermano. Perdóneme, pero la fe empieza y mire, la mentira más grande que las tinieblas le mete a uno es, Dios no te habló, sos vos. Y empieza uno a pensar, ¿será Dios el que me habló? ¿O será mi emoción, mi alma, mi deseo, mi necesidad de casarme? Oiga,
porque ya tengo 5 años y me va a dejar el tren. Y empieza a pensar uno un montón de cosas. Y yo le dije, Señor, ya empieza marzo y estamos ya en febrero, 28 días nada más. ¿Cómo voy a saber quién es? Le dije. Porque imagínese, Tim Marín de Dopingüen, a ver quién es. Y si no me va a decir, aquí estoy. Entonces el Señor me dijo hacerle una pregunta. Si un día ella se casa y si el esposo se va a ponerle un país bonito, no le vayas a poner allá a Haití o a Honduras. No. Estaba en guerra, había guerrilla. Decir Honduras era guerrilla, decir El Salvador era tiros. Oiga, ¿cómo le iba a decir eso? Entonces le digo, mira, conocí a la primera, bien bonita. Y le digo, mira, y si un día te casás y tu esposo te dice que te vayas a Dubái, no, yo de Buenos Aires no me voy. Y esta dije, cruz y calavera, esta no es. Entonces un día me invitan por eso es bueno los campamentos y todo lo que tiene que ver con el Señor. Me invitan a predicar en una casa con los jóvenes. Y yo me había hecho toda la exposición de cómo quería que fuera mi esposa. La había dibujado. No soy buen dibujante, pero hice una caricatura. Entonces le puse ojos grandes, redondones, grandes, porque los míos son chinos. Entonces dije yo, me caso con una china, van a salir rechinos, ¿no? Entonces, que las pestañas sean grandes, porque yo no tengo. Que la boca sea chiquita, porque yo soy trompudo. El que se rió también. Oiga eso, entonces yo, mire con todo como lo que uno habla con su Señor, su Dios. Y entonces le decía todo eso al Señor y me dice, preguntale eso. Y llego a esa casa. Y veo a una chica que sale con un pastel. Y dije, se me salió del papel. Esa es la que yo dibujé. Y yo ya me inquieté en esa casa. Quería predicar rápido y ver dónde. Y no la veía. Y después pregunto al final de la reunión. Y me dicen, no, ella es la hija de los hermanos que viven acá. Pero ella va a otra casa porque habemos muchos jóvenes. Se queda la otra hermana, me dijo, cuando la vi, dije, no, esa es Lea. No, yo no. Y le digo al hermano que me había llevado invitado a predicar, no, yo quiero saber la otra. Se la hago corta. Siguiente día me voy en el colectivo. Buenos Aires es una ciudad muy grande como para encontrarse a alguien ahí así. Se sube en el colectivo que yo iba, ¿y quién era? La del pastel. La del día anterior, y yo iba a esa iglesia porque era su congregación, era nuestra congregación. Yo estaba en Capital, ella estaba en una ciudad que se llama Lomas de Zamora, y empezamos a hablar y nos sentamos juntos, y ya aprovechando le pregunté, porque digo, ¿para qué voy a perder tiempo? O sea, ya estamos en febrero, en diciembre me caso, y si no es esta, mejor que... ¿Y si vos te casás un día, qué harías? Y me dice, ¿te irías con tu esposo si se va para Miami a predicar? Lo mandan de misionero allá a Nueva York. Yo solo diciéndole ciudades bonitas. Y me dice, lo que Ruth le contestó a Noemí. Yo dije, ¿y quién es ella? Le iba a decir yo porque no sabía quién era, dónde estaba Ruth ni Noemí. Y me fui. Oye, yo le quería preguntar a alguien, pero me daba vergüenza que iban a decir cristiano y no sabes quién es Ruth y Noemí. Entonces yo dije, se me hizo tarde, no, seguimos ahí, terminó el culto, y cuando yo llego a Capital, a donde yo vivía, yo compartía el apartamento con 2 hermanos que son de Río Gallegos, allá al fondo de la tierra. Y llego, y ya era de noche, y lo despierto a Juan Manuel, y digo, Juan Manuel, ¿dónde está Ruth? Le digo, déjame dormir, acá no está, me dijo. Y yo le digo, no, en la Biblia, búscalo en el índice, me dijo. Y cuando empiezo a leer, dice, no me pidas que te deje. Donde tú vayas, yo iré contigo. Tu Dios será mi Dios. Yo dije, ¡ay, esta es! Me regresé el siguiente día, porque me había dado el teléfono, y antes eran de cuerda los teléfonos, usted sabe. Porque no ha vivido eso. y llego y le digo el siguiente día,
¿te vas a casar conmigo? Y se me quedó viendo así, pero yo dije, esta me pega un... Yo no la conocía. Es la segunda vez que la veía, tercera. Y me dice, sí. ¡Ja! Nos casamos el 3 de diciembre. ¿Cómo? Me dice. Estamos en marzo. Entonces tenemos que hablar con mis papás, se tienen que conocer. A ver, hermanos, casi se mueren mis suegros cuando les dijimos. Porque imagínense, no conocido, desconocido, llega a su casa y le dice que se casa el 3 de diciembre con la hija y la hija dice que sí. ¿Qué es la fe? A ver, ¿a cuántos Dios le ha dado una palabra? Dios se mueve por palabras. A Abraham le dieron una palabra. No le mostraron el croquis, el mapa, el Waze. Le dijo, sal. Oiga, de tu tierra, de tu parentela, yo te voy a mostrar. Entonces, la fe, oiga, la fe se activa en el corazón. La Biblia dice en Romanos 10:7, dice que con el corazón se cree, pero con la boca se lo voy a dar más bonito. Y hay palabra en la palabra que hay pie de imprenta. Con el corazón se cree y con la boca se crea. Porque la Biblia dice en Corintios que lo que primero lo creo, después lo hablo. Entonces, ¿a dónde empieza la fe? En mi corazón. Y tiene que ir conectado con lo que yo hablo. Pero nosotros te decimos que tenemos fe, pero estamos hablando mal. Entonces nos desconectamos. Yo creo, pero no creo. No sé si me explico. De crear, no de creer. Eso dice la palabra. Entonces, cuando yo creo en mi corazón, tengo que ir hablando lo que ¿qué? Lo que yo he creído. Entonces yo creía que Dios me dio la fecha, la esposa, y entonces ¿qué tuve que hacer? Decírselos a todos. Y yo me recuerdo que mis compañeros de trabajo, yo trabajaba con el gobierno, con el Ministerio del Interior, y cuando les dije a mis compañeros que me casaba el 3 de diciembre, se pusieron a reír y me dijeron, vos empezaste a drogarte otra vez, ¿verdad? Me dijeron. Oiga, porque para la gente es locura. Para la gente es locura. Pero si Dios te dio una palabra, en base a esa palabra, ya tú tienes que caminar. La fe no es solo creer, porque la fe, si la tienes acá, no sirve de nada. Hay que sacarla y después eso hace que nosotros que se active, que camine. La fe no es para estar guardada en un ropero, en el corazón de uno, en un escritorio. La fe es para creerla y decirla, y después ¿qué viene? Se activa el caminar. ¿Aló? Por eso es importante, hermano, el hablar. Pero yo para hablar tengo que primero creer. Yo no puedo hablar lo que yo no creo. Pero hay gente que dice que cree, pero se desconectan de la realidad. ¿Aló? ¿Me sigue? Entonces yo pregunto, ¿usted cree? ¿El Señor se agrada de su fe? Cuando le dicen, fíjese que hay un enfermo ahí, hay que... llamen a los ancianos para que vayan, porque yo no creo. Yo lo más que puedo decir es, sanate. La fe es algo, mire, el mundo que vivimos se mueve por leyes. La ley de la gravedad, la ley de la electricidad, hay muchas leyes. Pero en el mundo espiritual todo se maneja por leyes. Y la fe es una ley. A ver, ¿cuántos saben que la fe es una ley? Nadie. Pregúntele que está. ¿Lees la Biblia vos? Dígale. Porque está en la palabra de Dios eso, hermano. Pregunto. Es que mire, si usted no aplica los principios bíblicos del reino, no vamos a poder vivir una vida diferente. Se lo voy a regalar. No es esto, ni he tocado el primer tema de lo que iba a hablar, pero bueno, espero que los hermanos están esperando que pase el slide, pero... a ver, déjeme abrir la Biblia. Está en Romanos, capítulo 3, verso 27. Si no es el 27, es el 26. Si alguien me lo lee, así con voz de trueno. A ver, ¿quién lo tiene? 26. Romanos
3, 26 o 27. 27 creo que es. ¿Alguien lo encontró? ¿Nadie? ¿Quién está mandando WhatsApp? No. O busca. ¿Ya lo encontraste? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Dónde pues está la jactancia? Oiga lo que dice. Queda excluida. Ajá. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? De las obras no, sino por la ley de la fe. Entonces la fe es una ley. Y ahí está el enunciado. Si usted sube, si baja sus ojitos al capítulo 4, verso 17, oiga, léemelo por favor, todo el verso, pero en la última oración que está en ese verso es el enunciado de la ley. Por eso, cuando yo descubrí esto hace muchos años, me cambió la forma de orar. Yo ahora no oro como oraba antes, yo aplico esta ley. Y le voy a contar cómo la aplico. A ver, léelo, por favor. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Oiga, a el cual da vida a los muertos. Dios no llega tarde ni llega temprano, hermano. Dios es un Dios que da vida. Seguid leyendo. Y llama las cosas que no son. Esa es el enunciado está en Romanos 4, 26. 26 es, no, 27. 27. ¿Y cuál es el enunciado? Que Dios llama a las cosas que no son. Entonces, esa es la ley de la fe, que llama lo que no es, como si fuera. Entonces yo vengo y póngale, yo antes oraba y le decía, había una persona con un cáncer, un tumor, y yo decía, cáncer, en el nombre de Jesús, fuera. Pero no, ahora entro a la habitación donde está el enfermo y tengo un montón de casos ya. Y cuando entro, me dicen, hace poco me llevaron a que orara por una señora que tenía, le habían dado 2 meses de vida ya, y cuando entré estaban sus 2 hijas, y entro a la habitación, estaba la señora acostada, y le digo, ¡uy, qué bien que está tu mamá! Se me quedaron viendo que casi me pegan. Y me dijo, ¿no le dijo mi esposo que a ella le han dado 2 meses? Yo la veo bien, y me le acerqué a la cama y le hablo y le digo, te veo bien, y le empiezo a hablar al oído y estaba muriéndose. Pero ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? Entonces, ¿cómo tengo que verla? ¿Sana? Yo no puedo decir, ¿qué es lo que no tiene ella? Salud. Entonces yo tengo que verla con salud. Entonces le digo, yo te veo bien haciéndole la comida a tus nietos, atendiendo a tus hijas. Y ellas solo me quedaban viendo así como, usted no sabe que está ya muriendo si usted le está diciendo eso, está bromeando. Llamar lo que no es como si fuera. Al mes me llama su yerno. Me dice, pastor, mi suegra lo quiere conocer, porque le dijimos que usted pasó a orar y ella no se acuerda, y ella está sana. A ver, el cáncer que se le había hecho metástasis del páncreas al pulmón, a no sé dónde, no existe. Ella se puede morir de cualquier cosa menos de cáncer, le dijo el doctor. Oiga, denle un fuerte aplauso al Señor. Esa es la ley de la fe. Hermanos, a veces la gente no entiende que el que comenzó la obra en nosotros dice que la va a terminar ¿hasta cuándo? Dios quiere que usted y yo le creamos. Y déjeme entrar, ¿cuánto tiempo tenemos? No me dijeron, y como no hay reloj, amanecemos. Sí, pastora, ¿cuánto tiempo tengo? Pero ¿a cuánto comenzamos? Porque no, Luis, ¿a qué hora comenzamos? Oiga, ok, yo le quiero dar por lo menos 7 tips de lo que a mí me ha bendecido. Eso es para que no se duerma ninguno. ¿Sí? Gracias, hermano, gracias. Yo te aviso cuando le hagas otra vez. Yo no te avisé ahora, pues ese ya es por tu cuenta. Ese es hay unos que ya estaban soñando, hermano, hay que despertarlo con
más fuerte, ¿no? Ay, gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 1. Yo le puse ahí, a ver si lo ven. Mi fe le dice a Dios, yo te creo, aunque, ¿qué dice? La fe no necesita ver el milagro para celebrar el milagro. La fe es creer que ya Dios lo hizo y tengo que celebrar antes de ver. Porque la gente quiere ver cómo, Señor, dame una muestra de que tú estás conmigo. Si Él está conmigo, la palabra lo dice. Desde el día que yo acepté a Cristo, Jesús está conmigo. ¿Aló? Entonces, mire lo que dice ahí. Es pues, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Hay diferencia que yo veo acá en creer cuando yo veo y creer cuando yo no veo. No es igual. Hay diferencia. Mire, cualquiera puede celebrar cuando ganó España, hermano. Pero antes, ¡ay! Va a ganar Argentina. Pero algunos estaban celebrando ya. La fe celebra antes de ver. Dios no le dijo, imagínense, está Moisés. Dios le dice, saca al pueblo, llévalos y los lleva a todo el pueblo, y cuando llega está el mar. Y ven para atrás, están los soldados que vienen, no vienen amigablemente, vienen con espadas y lanzas y con piedras y con todo lo que quiera, a matarlos. Oiga, y están ahí. Y el Señor le dice algo a Moisés, no es hora de estar intercediendo, es hora de marchar, le dice. Entonces, cuando están enfrente del mar, imagínense, ¿qué hubiera hecho usted o yo? Hacer un hoyito en la arena y enterrarme. Porque el problema es que la gente, Moisés no le dijo, Señor, mándame un ángel que me dé la seguridad de que el mar se va a abrir, si nunca se había abierto. Que no haya pasado no quiere decir que Dios no lo puede hacer. ¿Aló? Dios puede hacer, hermano, la cosa más loca en la tierra que usted dice, no, eso no se puede. Mi Dios lo puede hacer si usted le cree. Todo. No hay nada, hermano, no hay nada. Entonces, ellos dicen, cuando le dicen que camine, entonces cuando van los sacerdotes adelante, ¿qué esperó el Señor para hacer el milagro? No les mostró un poco del mar abierto. ¿Qué hizo Él? Caminaron. Marcharon, los sacerdotes que iban adelante pusieron el primer pie y empezó el milagro, porque Dios está esperando que usted y yo caminemos para obrar. No espere que, sí, aquí viene Miguel, ya me mandó el Señor, ya está. No, hermano, hay que creerle a Dios y caminar creyéndole. Yo le contaba, no sé si a usted, pero en algún momento a mí Dios me dijo que me fuera a Culiacán. No sé si conoce usted ahí o ha escuchado. ¿Alguien sabe que dónde queda Culiacán? Y me dice que me vaya para Culiacán. Entonces yo le digo, Señor, ¿y qué voy a ir a hacer? En el camino te lo voy a decir, me dijo. Ay. Entonces le digo a mi esposa, voy para México. ¿A qué vas? No sé. Le digo, ¿cómo me dice? Oiga, porque Dios opera como Él quiere. Entonces tomo el coche y me voy para Guatemala. Y estoy en el aeropuerto ya ahí de Guatemala, ya había sacado el ticket para Culiacán, 10 días, hermanos. Y usted me pregunta, pastor, ¿y usted se fue así? Es que si Dios me dice que me pare de cabeza acá, yo lo hago, hermano. Aunque usted se ría de mí. Porque yo obedezco la palabra de Dios. Y cuando uno obedece, la fe va amarrada a la obediencia. Porque yo puedo decir que tengo fe, pero no obedezco. ¿Aló? Si Dios te dice que pongas una empresa, empieza a sacar los documentos, haz todo. No, es que estoy esperando que venga Miguel y que me diga cómo voy a poner la empresa, que me dé el nombre. Si Dios te lo dijo, solo está esperando que tú camines. Y cuando soy ahí, me habla mi yerno y me dice, Pa, ¿dónde estás? En Guatemala, le digo. En Guatemala. ¿Y qué estás haciendo? Pues en el aeropuerto, le digo. ¿Y para dónde vas? A México, a Culiacán. ¿A qué vas? No sé. Y se empieza a reír. ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo vas a comprar? Hermano, perdóneme.
A veces Dios nos pide que hagamos cosas que no las hemos visto, pero si le creemos a Dios vamos a empezar a caminar sin ver a dónde vamos. O Abraham vio dónde iba. ¿Aló? ¿Qué le dijo? Te voy a mostrar. Tú camina. Entonces, cuando, se rió de mí, cortó, y a los 5 minutos yo estaba ya sentado en el avión, me vuelve a llamar y me dice, pa, ahí cerca de Culiacán, se llama Los Mochis, tengo a mi hermana y a mi cuñado, me dijo, les voy a hablar por teléfono para que te vayan a recoger y te lleven ahí con ellos. Gloria a Dios, dije yo, ya tengo comida. Y oiga, y llego a Culiacán, yo no lo conocía, está con un rotulito, Pastor Eric, y entonces empiezo a hablar con él y le digo, ¿cuánto estaba de acá a Los Mochis? Y me dice como 2 horas o 3 horas de Culiacán, y me dice, ¿verdad que usted es profeta? Pues sí, le digo. Es que fíjese, me dice que tenemos 2 meses de estar, yo soy el pastor de los jóvenes. Tenemos 2 meses de estar orando con mi pastor general para que venga un profeta y nos enseñe lo profético. Y Dios me dijo en ese momento, a eso te traje. Yo dije, gloria a Dios, Señor, porque aquí, hermano, uno camina, pero Dios está esperando que uno reciba la palabra del Señor. Y estuve ministrando todos los 10 días una iglesia de 5,000 personas a todos sus líderes. Y hermano, y fui creo que 3 o 4 veces más. ¿Por qué? Porque cuando una palabra de Dios le da a usted, y yo sé que acá hay muchos que han recibido palabra de Dios, y ahí está. La palabra que no se haya cumplido, esa promesa que Dios te dio, no quiere decir que Dios te abandonó, Dios se olvidó de ti. No, Dios se está preparando, porque si te lo hubiera dado ya, te hubiera hecho daño. A Dios. Aleluya. Hasta me sacó. Oiga, te hubiera hecho daño. Por eso Dios, cuando dice voy a esperar, es que nos está preparando el corazón, hermano, para darnos. Yo no sé cuántos de ustedes, jovencitos y jovencitas, han recibido una palabra del Señor, pero y ya hay mucha espera. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham? ¿Aló? ¿Cuántos? Ay, no, lee la Biblia usted. ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo? Imagínese que tenía 100 años el Señor. ¿Y la Sarita? Oiga, dice la Biblia que ya había pasado la época de su fertilidad. Pero cuando Dios nos da una palabra, uno tiene que aferrarse a la palabra y caminar en base a ella. No a lo que yo veo, sino a lo que yo creo. Y esa palabra va a llegar a cumplir el propósito que Dios lo mandó. Y cuando pasa eso, a Dios le agrada y dice, pide. Y hermano, a veces la gente dice, no, es que usted sabe que Dios, el Señor, no sé si me va a conceder. Aquella mujer, si usted lee todos los casos en la Biblia, yo me los he estudiado y los he visto. Mire, hay una palabra que acá hace poco me la mostró el Señor. Dice, mire cómo dice. Le dice, diga el pobre. ¿Cómo comienza el texto? ¿Qué dice? ¿Qué tiene que ver? Pero para decirlo hay que creerlo. Entonces yo puedo decir, yo soy pobre por un momento, pero Dios me va a enriquecer porque Él está conmigo. Oiga, diga el pobre, rico soy. Está diciendo, hable, no se quede callado. Hay un secreto en el hablar. No, porque es que fíjate, yo, hermano, sí. Yo no quiero quitarle el puesto al chavo, pero yo. No, hablemos. ¿Aló? Por eso es importante, hermano, que mire un murciélago cristiano, hermano. Ahí ándale. Acabo de venir de India, le cuento. Eso es una mariposita, hermano. En India así son, mire, parecen gallinas. Y yo las veía colgadas en el árbol, yo dije, puras gallinas. No, lo que no sé si se comen, porque solo comen fruta. No se preocupe si le toma el agua a usted ahí. Ahí se paró enfrente del hermano. Gloria a Dios. Eso es un animal del diablo. No, hermano. No. Ay, Señor.
Mire, cualquiera celebra cuando llega el milagro, pero antes, ¿por qué no lo celebramos? Dios es fiel, Dios me ha bendecido. Ah, sí, pero cuando tiene el cheque en la mano. Ah, y cuando no lo tiene y no tiene trabajo, Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Oiga, cuando sale limpio de un examen que le dijeron que podía ser una enfermedad de esas raras y uno dice, gloria a Dios, porque no salió nada. Ah, y si salió con algo dañado. Ah, oiga, la verdadera fe se activa o se cree o se ve cuando no se ve lo visible. Porque cuando se ve lo visible es fácil, pero cuando no, ahí es donde yo tengo que creerle. Abraham salió sin ver. No le dieron el mapa, no le dieron nada. Sí, Sara creyó cuando su cuerpo, ¿qué decía? Que ya estaba demasiado tarde, hermano. Ya no podía. Entonces, Noé dice que construyó el arca y la gente que pasaba decía, este está loco, si no llueve. Porque la fe, oiga, la verdadera fe trabaja diferente, hermanos. No trabaja con lo que veo, la fe trabaja con lo que yo creo. Si Dios, oiga, te dice, no está, no se puede, ¿qué dice la fe? Si Dios lo dijo, se va a poder, ¿o no? Oiga, porque esa es la fe. Nos enseñaron eso, que no se puede, que yo nací pobre, no nací para amar, perdónenme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fe dice que para Dios no hay nada imposible. Si la circunstancia dice se terminó, oiga, la fe que dice Dios todavía no ha terminado la obra en nosotros. La va a terminar hasta el día que Él venga. Entonces, pero esa es la fe y para eso tengo que conocer la palabra. Si yo no conozco la palabra, me vuelvo presa de una mentira de las tinieblas. Yo tengo que conocer la palabra. Hay momentos en la vida que Dios va a permitir que no hayan evidencias, hermano. Que uno necesitaría ver, pero Dios dice, acá es cuando yo quiero que tu fe crezca, cuando no ves nada. ¿Aló? A mí me hicieron unos exámenes, le cuento de mi persona porque es el que más conozco, hermano, perdónenme y me hicieron 3 exámenes y decían que yo había tenido 3 infartos. Y que no me podía mover, que no podía salir y usted no sabe todo lo que me hicieron en un hospital. Fui a uno, me dije, fui a otro y el mismo resultado. Fui al tercero. Los que conocen San Pedro, el tercero me lo hice en la Clínica del Valle. Y el cardiólogo que me atendía se llama Alan Bell, vive en Chicago. Y el hermano Alan me dice, no tenés que internarte vos. Perdóname, yo quiero ser claro con vos. Estás mal. Yo le digo, no, yo no estoy mal, estoy bien. Mejor que antes estoy. Me dice, no, pero está el examen, están 3 exámenes. Yo estoy bien. Yo vengo aquí a tener 3 días o una semana de descanso, a ver a mi pastor ahí predicando, a engordar un poquito más, porque en el hospital le apagan la luz, le prenden la luz, le dan de comer, le apagan la luz, le vuelven a dar de comer y así todo el día. Y me empezaron a hacer todos los exámenes y me dice el cardiólogo que me estaba atendiendo, lo vamos a subir a esta máquina, es nueva, me dice, 1 semana tiene, y me subí a la máquina para hacerme unos análisis y se dañó la máquina, hermano. Y me dice él, fíjese que el técnico como es sábado no puede venir, se va a tener que quedar hasta el lunes. Sí, no, si yo estoy de vacaciones acá, le dije. Lo único que dígale a las enfermeras que no me despierten por favor de noche, porque quiero dormir, yo estoy bien. Y se reía el doctor. El lunes me hicieron de todo. El martes me siguieron haciendo y el miércoles llega él con todos los análisis. Y cuando la ciencia no puede explicar algo, ¿sabe qué hace la ciencia? Se rasca la cabeza. Y dice, tenés un corazón de una persona de 25 años. Pero yo se lo dije, le digo, ustedes no me creyeron. Usted va de exámenes, yo le digo, estoy de vacaciones. Dios no nos va a mostrar cosas para que yo le crea.
Dios me va a dar una palabra para que yo le crea. Si ya te hablé, ahora ¿qué hay que hacer? Caminar. Creer la palabra. ¿Aló? A veces la gente me dice, yo le digo, mira, Dios te va a bendecir, y la gente sabe lo primero que me dice. ¿Cómo? Eso es lo que me dicen. ¿Te vas a casar? ¿Con quién? Dice. Oiga, que sea con un sapo, pero te vas a casar. Oiga, perdóneme. Tenemos que creerle a Dios. Dígale al que está al lado, ponémele otro de ese bombazo que pone. Tenemos que creerle a Dios, hermanos. Si es Dios se agrada, se deleita cuando yo le creo a mi Dios. Cuando usted y yo le creemos, Él se deleita. Mire, cuando uno dice, Señor, yo no lo veo, pero creo. Yo no veo que mi situación esté cambiando, pero lo creo. ¿Sabe qué se convierte eso? En deleite de Dios. Esa es la fe. Y Dios quiere cambiarnos nuestra manera de creer y de pensar y por ende de actuar. Porque todo depende de nuestra fe. Yo le decía, ¿cómo vamos a hacer crecer la fe? ¿Cómo? A ver, ayúdeme. ¿Cómo la hacemos crecer? Voy por el punto 2, imagínense. ¿Cuánto llevo, Luis? ¿Cómo hacemos creer la fe? Declarando, dice el hermano. Yo tengo un loro que declara, soy Tarzán, y es un loro. ¿Cómo hacemos crecer la fe? Es que mire, mi pueblo fue llevado cautivo. Mi pueblo, oiga, fue destruido. ¿Por qué? Porque no conoció la palabra, no conocemos cómo opera Dios. Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios proveedor, tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios... ¡Aló! Oiga, por la palabra. Pero si dice la Biblia en el capítulo 1-2 de Génesis, que el Espíritu se movía ¿sobre qué? Entonces había algo que Dios no lo creó, ya estaba creado, que eran las aguas. ¿Y usted de dónde nace? ¿Por qué nace usted? Dice Corintios 5:17, que usted y yo somos nueva criatura. ¿Aló? Usted desde que aceptó a Jesús, usted tiene el ADN del Señor. Oiga, entonces usted tiene que pensar diferente. Pero no podemos, nos sacaron de Egipto, pero no nos sacaron a Egipto de la cabeza. Seguimos pensando como pensaban aquellos egipcios. En un día lo sacaron, pero 40 años no pudieron sacarle a Egipto de la cabeza. Hermano, perdóneme, nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra. Por eso es que cuando Dios se deleita cuando yo le creo a Él. ¿Aló? Pregunto. ¿Cómo, vuelvo a hacer la pregunta del $1.000.000, cómo hago crecer la fe? Por la palabra. Hay que leerla. Hay que, ayúdeme. No, pero sí, creerla. Si no la crees, estamos fritos. Escudriñarla. ¿Cómo? Conocerla. ¿Qué más? Leerla, conocerla, escudriñarla. ¿Cuál? Meditarla. ¿A dónde dice? Muy bien, mañana desayuna ya. Ajá, pero también dice que hay que escribirla. ¿Aló? Hay que escribirla, dice, porque cuando, mire, ¿cómo se lee la Biblia? Con los ojos, sí, claro. Pero ¿cómo la lees? Y te voy a corregir. Porque no se lee con la vista, porque la Biblia no es melatonina, porque la gente se la pone a la noche para leer y dice, al ratito ya está dormido. Y la usa para como esas pastillitas que toman. La Biblia, usted tiene que tener un tiempo de devoción con el Señor para que si su fe quiere que crezca, tiene que meterse en la palabra. Dice la Biblia que por el oír viene la fe. Oiga, el oír la palabra de Dios. Yo le preguntaba,
¿Qué le pregunté? ¿Cómo se lee la Biblia? Ah, ja, ja, ja. Como dijo, acá es donde la mula botó a Genaro. Oiga, dice, le voy a dar el texto, porque es que no dice, la gente me dice, pastor, pero es que ahí no dice que hay que leerla en voz alta. Pero la Biblia dice que por el oír viene el oír la palabra de Dios viene la fe. Entonces cuando yo la leo, entra acá y acá explota. Oiga, le voy a dar el texto. Déjeme buscarlo porque no es el tema de hoy, pero déjeme. Hechos capítulo de Hechos 8, verso 25 o 29. A ver si me lo buscan, por favor. Dice que el Espíritu le habla a Felipe y le dice, acércate. Y escuchó. ¿Aló? ¿Cuál es? Léelo, mi hermano. Oiga. Esta vez el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve al campamento y bendice a esos muchachos. Por eso está él acá hoy. Es así. Dice, amén. Vino acá. ¿Y ahí qué le dice? Oiga, y al oír que leía, dice. Entonces pregunto ahora, ¿cómo se lee la Biblia? En voz alta. Porque dice que escuchó que leía. Entonces la gente dice, pero ¿dónde dice que hay que leerla en voz alta? Si escuchó que leía, se lee en voz alta. Ajá. Hermano, la Biblia hay que escribirla. Entonces, cuando yo le escribo y leo, dice Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hay que escribirla. Se lo voy a regalar esta noche porque usted me cae bien. Deuteronomio 17:18. Oiga lo que dice. Léelo. Y cuando se siente sobre su trono, está hablando de que le está hablando a quiénes, a quién. Si está hablando de trono, ¿de qué está hablando? De reyes, de un rey. Y la Biblia dice en Apocalipsis 1:6 que usted es rey. ¿Y por qué a veces camina? Ay, es que me echó la chava. No camina como rey, un rey sabiendo quién es. Oiga, da instrucciones. Seguí leyendo, por favor. Entonces escribirá para sí. Oiga, escribirá para sí un libro. Mire, del libro que tienen, seguí leyendo. Una copia de esta ley, del original, está al cuidado de los sacerdotes levitas. Sí. Y lo tendrá consigo y leerá En voz alta. Cuando yo escribo y leo en voz alta, la fe se activa en mí. Pero si ni lee la Biblia. Sí, a usted le hablo. Seguí leyendo. Leerá en él todos los días de su vida. ¿Cuántos días leerá? No solo cuando hay culto, hermano. Seguí leyendo. Para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Oiga, se lee para poner por como obra, lo mismo como que lo dice mismo que dice Josué Josué 1:8. 1:8. Seguí leyendo. Seguí leyendo. Para que no se eleve su corazón sobre Para que no sea Que no sea orgulloso. orgulloso. Entonces el que no lee la Biblia, ¿cómo es? Oiga, y dice, y no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Le está hablando un rey. Y nosotros somos reyes y sacerdotes según la palabra. Pero tenemos que leerla, meditarla, escudriñarla, oiga, memorizarla. Yo no sé, allá en Guatemala yo tengo un profeta que lo conozco, un hombre de Dios, de otro ministerio, que en un tiempo caminábamos juntos. Y me decía él que él es de las tierras altas de allá de Guatemala
su mamá es de originaria. Y entonces iban a la iglesia y como el pastor decía que había que comerse la palabra, ella llegaba a la noche a la casa y cortaba una hoja de la Biblia y se la comía. Todos los días cuando había culto le cortaba una hoja y él se la comía. Me la comía, pastor, me dice. La hoja, sí, porque mi mamá creía que dándome la hoja iba a crecer yo y ahora es un profeta. Aún, perdónenme, hartándose el papel. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios tiene espíritu. Eso dice, ¿o no dice así? Así, ¿a dónde lo dice? Juan 6:63. Ahí después lo leen allá en la cabaña usted. Oiga, nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra. Queremos que el Señor se siga deleitando en nosotros, tenemos que volver a la palabra. Por eso, mire, Pablo enseña que hay que creer, pero antes de poder ver hay que glorificar a Dios. Antes. ¿Por qué? Mire lo que dice ahí. Primero porque Dios no te va a mentir. Entonces yo le creo a Dios y glorifico a Dios y le digo gracias Señor, gracias por la esposa que me diste, gracias por la casa que me diste, gracias porque estoy sano, gracias por lo que sea, aunque no lo esté viendo, aunque siga esperando. Dios es fiel, hermano, y Dios tiene poder para hacer todo. Entonces cuando yo glorifico su nombre, le estoy diciendo todo eso. Él es fiel, Él es poderoso, Él no miente. Oiga, la incredulidad, por el contrario, ¿qué hace? Cuestiona el carácter de Dios. Pero yo tengo que creerle a Dios. Dice amén. Seguimos. Vamos al punto 3. Déjeme seguir. Mire, siempre el cielo va a ver la fe de nosotros y se va a deleitar, hermano. Quizás muchos dijeron, no, yo al campamento no quiero ir. No. Mi fe siempre va a honrar a Dios en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy declarando el carácter que Dios tiene. Oiga, que no importa las circunstancias, yo confío en Dios. Yo confío en Dios, no importa cómo esté pasando mi circunstancia. Y yo no vivo de las circunstancias, vivo de la palabra de Dios. ¿No dice Mateo 4:4? ¿Qué dice? A ver, búsquenmelo. Sí, Señor. No, mire, ¿qué dice? Que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra. Oiga, pero tengo que buscar la palabra. 3. ¿Cuánto llevo, Luis? Avisa. Ok, voy rápido. Agárrese el cinturón, mamárreselo. Hebreos capítulo 11, verso 8. Mi fe va a demostrar siempre cuánto yo obedezco a Dios. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Hermano, la fe no es solo, y quiero de alguna forma corregir esto, que nos han enseñado que la fe es hablar. No, la fe acá yo veo que no solo es hablar. La fe que veo yo en la Biblia camina. Porque por la fe caminó, la fe cree y cuando uno cree salió, dice, y también la fe construye, o no construyó Noé. Yo tengo que decirle, usted puede, mire, alcanzar los niveles que usted quiera, pero tiene que creerle a Dios. Así de fácil y sencillo. Uno tiene que creerle a Dios. Moisés dice que creyó y regresó a Egipto. Josué, ¿qué hizo Josué? Sí, creyó y ¿qué le creyó a Dios? Y rodeó aquella muralla que era impenetrable. Oiga, la rodeó. Pedro creyó y dice que cayó a sus pies y caminó sobre las aguas. A veces nosotros decimos, la gente no tiene fe, y a veces soy yo el que no tengo fe. Siempre la verdadera fe se tiene que poner en acción, siempre. Porque yo no puedo decir que tengo fe, pero sí, yo tengo fe. Mire, la fe de solo hablar no es una fe activa. Es una fe de hablar nomás. Porque yo tengo que ir en base a lo que creo, a hablar. Por eso dice que hay un texto, no me recuerdo si está en
en 2 Corintios 4:13, que dice que primero lo creo y después lo hablo. Si yo lo creo, lo hablo. A ver, jóvenes que ya están por casarse, levanten la mano los que están así, que huelen a pino. Allá están 2 atrás, mire. 3. Entonces, me pregunto, ¿cuándo se quieren casar? Empiezan, perdón, la mujer, mire, la mujer del flujo de sangre, ¿qué empezó a hacer? Hablar, si tan solo, si tan solo sale el fuego de ahí. Oiga, si tan solo lo toco, y empezó y se abrió camino, el hablar, porque ella lo creyó. ¿Cuántos creen? ¿Cuántas palabras les habrá dado Dios? Y están ahí. Dígale al que está al lado, la fe y la obediencia caminan juntas. Nunca se pueden separar. Nunca se pueden separar. A veces estamos esperando que el Señor haga algo y oiga, y lo que tenemos que hacer es hacer lo que Dios ya nos ordenó. Señor, ábreme una puerta. Y el Señor dice, te la abrí hace un montón, pero no vas vos. Ahí está el trabajo. Levántate, Araganón. Perdóneme. Dios, ¿qué dice? Hay que tocar la puerta. Ya se te va a abrir, pero ¿y si no se me abre, Señor? Y si no pasa y empezamos a cuestionar todo lo que Dios ya nos dijo. Señor, dame una buena cosecha. ¿Qué hay que hacer para tener cosecha? Entonces, siembra. Aló. Señor, úsame. Hay que levantarse y decirle, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Pero si usted solo dice, úsame, y no le dice al Señor, aquí estoy. Señor, quiero caminar sobre las aguas. Entonces salí de la barca. No estés en la barca, porque la barca tipifica comodidad. Cuando nosotros salimos, nos exponemos, oiga. Muchos queremos garantía de lo que va a hacer Dios, pero Dios a nadie le da garantías. Quiere que nosotros nos movamos porque le creemos a Él. Oiga, solo eso, por creerle. A veces creemos que es al revés. Primero voy a obedecer, porque creo. Después voy a ver. La gente quiere ver y después obedecer. No funciona así. Es creer y obedecer para ver. Aló. Yo hace muchos años llegué a Honduras en el año 88. Y el Señor, me llevaron unos pastores y me dijeron que me iban a mantener, pero no me dijeron que con hambre, porque sí, me daban 500 lempiras y yo pagaba 550 de la casa y tenía 2 hijos y una mujer. ¿Y cómo comen las hermanas, hermano? Porque cuando uno las conoce, las invita de novio, una lechuguita, piden quinoa, dice. Y yo dije, uy, esa acá me salvé. Pero cuando se casan, ya no es lechuga. Y entonces me dice el Señor, ¿qué hago, padre? Le digo, y poner un negocio, me dijo. ¿Y qué negocio? Y el Señor me empezó a decir qué poner el negocio, qué negocio poner. Y en 2 años, yo tenía 56 oficinas en Honduras. Los que están aquí de Honduras y tienen sus añitos recordarán una empresa que se llamaba Gigante Express. Yo le traía el dinero a todos los hondureños de Estados Unidos. 56 oficinas. Nos sacaron en una revista que se llama Forbes en Estados Unidos y 2 veces en CNN. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios, hermano. No porque seamos inteligentes, no, simplemente porque Dios me dio una palabra y me dijo que pusiera el negocio. Y yo lo puse creyéndole a Dios. Hermano, al principio ni las moscas entraban, de verdad se lo digo. Y solo con mi esposa estábamos viéndonos la cara y a veces entraba la duda, pero la duda, oiga, es la antife. Uno tiene que creerle al Señor. Dios me va a bendecir. Levante su mano y diga, Dios me va a bendecir. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dios dice, sal y te voy a mostrar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios dice, salí, te voy a mostrar. Pero uno dice, pero primero muéstrame, después salgo. Dice, me quiero casar, pero primero muéstrame con quién. No, primero créele. Ya trae todo uno, hermano.
La esposa la trae acá, por eso pesa, hay que sacarla. Ya la traen los lomos uno. La obediencia, ¿qué demuestra? Demuestra que yo le estoy creyendo a Dios. Y tengo que caminar en esa obediencia todos los días. Todos los días. ¿Quiere poner una empresa? ¿Qué está esperando? Es que soy muy joven. Hermano, póngala. Pero no, es que acá es muy difícil, acá las leyes. Dios está arriba de las leyes, hermano. Así de fácil. La fe, oiga, nunca me va a hacer que me quede parado. La fe siempre va a hacer que mis pies se muevan y que camine. Siempre así de fácil. Nunca Dios te va a dar una palabra y te va a decir, quédate sentado, yo te voy a tener en una hamaca ahí. No, hay que moverse. Cuando yo le creo a Dios, mire, empiezo a caminar a otro nivel de fe. Siempre es así. 3, 4. Romanos 4:19. Ya voy terminando. El punto 4. Dice Romanos 4:19 que mi fe se fortalece cuando todo dice lo contrario. Oiga, ¿cuándo se fortalece mi fe? Cuando todo dice lo contrario. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Mire, yo quiero que se fije bien lo que dice ahí la Biblia. No dice que Abraham ignoró la realidad. No dice eso. Dice acá que la consideró. La fe no es que niega la realidad que vivimos, pero sí, mire, la ve, pero no le hace una casa a esa realidad, sino que fe es reconocer que hay un problema. Tengo un problema, estoy quebrado, pero esa no es mi vida para siempre. Es un proceso de un momento, por eso tengo que entender esta palabra. Yo puedo decir, sí, esto está difícil, pero Dios está conmigo. Oiga, yo puedo decir, la situación puede estar difícil, pero ¿quién es el que me bendice? Porque cuando yo conozco la palabra, conozco quién es mi proveedor. No es el Estado, no es una empresa, no es el ex compadre, es Dios. Entonces yo puedo declarar, Dios siempre lo va a poder hacer. Aunque yo en este momento no lo pueda hacer, Dios lo puede hacer. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que miramos el problema y quitamos los ojos del que puede solucionarnos el problema. Siempre. Usted acuérdese, Agar, la llevan al desierto y el problema le cegó los ojos y no había visto que estaba ahí la fuente del pozo de agua. El problema nos ciega. En cambio, nosotros tenemos que creerle a Dios que a pesar del problema, Dios está con nosotros. Dios va a estar con nosotros. Siempre estamos mirando las circunstancias. Pedro, ¿qué vio? El viento y dejó de ver al Señor. Cuando yo quito mis ojos de la palabra, cuando yo quito los ojos de mi Dios, oiga, se tambalea todo. La promesa que Dios te dio, manténla firme y créele a Dios. Si no ha llegado, va a llegar, ya viene, ahí está acercándose a tu vida. Mire. Ahorita no está, mañana viene el pastor John. Ahorita fui a Zaragoza y cuando llegué, un jovencito salió corriendo y me dice, profeta, y me muestra. Yo dije, no me va a dar una ofrenda, no. Solo me mostraba el anillo. ¿Qué pasó? Le dije yo. ¿Te compraste un anillo? ¿Se acuerda lo que me dijo cuando usted vino? Que yo en ese año Dios me iba a proveer todo para casarme, irme de luna de miel y qué sé yo, todo lo que no sé qué le dijo el Señor, yo ni me acuerdo, hermano, porque el Señor a veces dice cosas que yo digo, si yo las pensaría no las digo, hermano, de verdad. Y le dice, sierva, venga que quiero que me conozca. Y le pusieron la sierva ojos de miel, porque son así verdecitos. Sí, no es que lo tiene uno para un lado y el otro, no. Y vino, y entonces me dice, el Señor por usted nos dio una palabra, y esa palabra, ¿qué hizo? Que caminara, que fuera una realidad. Oiga, ¿cuántos se quieren casar? Báñese todos los días.
Arréglese, perfúmese. Pero sí, es que mire, es que a veces la sierva dice, no, pastor, es que viera, dicen allá en Honduras, porque allá usted sabe que en la montaña, ¿no? Yo vivo en una montaña, los que conocen Santa Rosa de Copán es un eje cafetero que tenemos bendecido allá por Dios. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, hermano, aunque la circunstancia es contraria, ¿qué va a hacer? Pues, olvídese, yo voy a creer. Su cuerpo decía imposible tener hijos. La Sara biológicamente decía no se puede. Oiga, ya pasó el tiempo, pero Abraham, ¿qué descubrió? Que Dios le había dado una palabra y en base a esa palabra, él la abrazó y creyó. Yo hace mucho, una secretaria de nosotros, su hijita tuvo un cáncer acá. Tenía 12 años ella. Y el Señor me dijo, decirle que se aferre a la vida, que yo la voy a sanar. Y hermano, empezó aquel proceso de esa jovencita, la llevaron a Guatemala, porque ella era de Guatemala, la mamá, y la metieron al hospital militar, y allá le dijeron que le iban a amputar todo el brazo, y me llama la mamá, brava conmigo, hermano, brava, pero brava, y me dice, ¿cómo? Dios dijo una palabra por tu boca y ahora le van a quitar a mi hija, la van a despedazar, si Dios dijo que la iba a sanar, y me dijo de todo. Yo dije, yo digo lo que Dios me dice. Y siguió. A los meses me dicen que ella está en Estados Unidos y que la llevan ella dijo, vas a los niños que tienen cáncer. Hay una fundación que se llama Ronald, acá te llama Ronald vos, ¿verdad? Ronald McDonald se llama, es un payasito que hay en McDonald's. Entonces, esa fundación les da un último deseo a los niños que están con cáncer en ese hospital y ella estaba ahí. Entonces, le dicen a la mamá, mira, decirle a tu hijita que pida el último deseo. Y ella les dijo, no, yo no me voy a morir, le dijo, pero me gustaría ir a conocer Disney. Y ellos estaban en Houston. Y quiero irme en una limusina con mi hermanita, con la otra hermana y mi mamá, dice. Entonces, ella se aferró a una palabra. Fue allá, regresó, conoció, evangelizó a Mickey Mouse y se vino. Oiga, y cuando estaba en Houston, de repente, hermano, empieza a cambiar todo el panorama de su cuerpo y después que se le había hecho metástasis de acá, porque el ganglio le empezó acá en el hombro, se le había pasado por todo el cuerpo, los doctores no entendían y me llama la mamá llorando y me dice, profeta, Dios sanó a mi hija. Le dijo el doctor que si iba a morir ella, iba a morir de cualquier enfermedad, pero no de cáncer porque no tenía nada. Una palabra que Dios le dé, aférrese a ella, tómela, camine por ella. Y esa jovencita le dijo, no, yo no me voy a morir, si a mí Dios me dijo que me aferrara a la vida y yo estoy aferrada a la vida porque Dios me va a sanar y quiero conocer Disney, pero no me voy a morir. Oiga. Y así pasó. Entonces yo veo que a veces uno quiere ver que Dios cambie las circunstancias y Dios quiere que nosotros crezcamos en fe. Y cuando usted crece en fe, mi Dios se deleita en usted. Ese es el deleite de Dios, ver que los hijos le creen lo que Él dice. Y quiero el punto 5 y déjenme. Hebreos 11:6. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi fe busca a Dios, no solamente sus manos, sino su corazón. Y mire lo que dice acá. El texto ahí no dice solamente que Dios recompensa a los que creen que Él le puede dar algo. No, ahí dice que recompensa a los que le buscan. Hay un secreto en buscar el rostro de Dios. Hay un secreto en buscar la palabra. Hay un secreto en que uno se meta en la palabra de Dios. A veces nosotros, mire, tenemos tiempo y ponemos prioridades otras cosas y la mayor prioridad es Dios. ¿Aló? Es Dios. Y yo lo veo acá en la Escritura. A veces nosotros dicen, yo tengo fe, pastor.
Y mire, yo le voy a pedir una casa al Señor. Pero se acercan por la casa, no por lo que Dios es. Y el Señor es bueno y se las da, hermano. A veces Dios le dice a las personas solo, yo quiero ser sana, o que tienen una puerta cerrada, pero tenemos que buscar agradar a Dios. Cuando yo lo busco de corazón, no por lo que Él me da, sino porque lo amo, porque sé que Él es mi Padre, Él es mi Dios. Yo soy propiedad de Él. Cambia la situación. Punto 6. Voy a ir. Hay un salmo que dice ahí, el salmo creo que 78, David, dice, buscaré tu rostro. 27:8 creo que es. Tu rostro buscaré, oh Jehová, dice. Mire la dimensión de David. Quiero seguir, no quiero, porque después viene, no sé, después viene otro, alguien más va a predicar, ¿verdad? Hasta las 3 termina hoy el evento, ¿no? Aleluya. Hebreos 10:35. No perdáis, pues, vuestra confianza, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué dice? La promesa. Mi fe nunca va a abandonar la promesa de Dios, aunque demore. Aunque, hermanos, porque a veces la promesa, mire, yo en una iglesia que estaba, me dijo una hermana de 63 años, pastor, quiero casarme, me dijo. Y yo le dije, está bien, ore por mí, quiero casarme, me dijo. Y ya brava la hermana. Entonces, oré por ella y a los 3 meses conoció a alguien que había sido compañero del 3er grado de ella. Y pude tener la dicha de irlos a bendecir a la ciudad de Colina, Santa Bárbara. Oigan, ¿por qué le digo eso? Porque ella había pasado toda la vida soltera, pero Dios le había dado una promesa que se iba a casar. Y nunca la dejó, fíjese. 63 años, hermano. Mire, perdóneme, que le toque a la que está al lado suyo. ¡Uy! ¡Ush! ¡Ush! No es fácil, pero no podemos abandonar la promesa de Dios. A veces oramos y queremos la respuesta mañana. Dios no opera así. Dios no opera así. Si sembramos el lunes, oiga, no quiera cosechar el martes. Tenemos que esperar. Hay promesas que necesitan tiempo. Hay promesas que necesitan tiempo. Oiga, promesas que Abraham esperó años. José, oiga, soñó siendo jovencito. Y lo meten en la cisterna, lo va a la casa de Potifar, va a la cárcel, pero al final llegó al palacio. Oiga, llegó donde estaba su promesa. David fue ungido rey, pero después de la unción, todavía él volvió a cuidar las ovejas, pero ya era rey. La promesa muchas veces demora, pero eso no quiere decir que Dios no lo va a cumplir. La demora, dígale al que está al lado, no es de fresa. No. La demora no es rechazo de Dios, hermano. La demora no es rechazo de Dios, simplemente es que Dios está preparando nuestro corazón. Quiero terminar con eso. Salmo 126:5, con este término. Mi fe, oiga, terminará convirtiéndose en mi testimonio. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Entonces la fe tiene lágrimas, hermano. No está mal. La fe tiene luchas, tiene batallas. Yo lo veo acá. A veces uno en la noche dice, Señor, pero tú me dijiste que mi empresa iba a salir y estoy viendo que la empresa va para abajo, para abajo, para abajo. La fe va a dar una cosecha. Siempre. No vas a esperar para siempre, pero a veces tenemos que esperar. No vamos a estar peleando para siempre. A veces cuando nosotros empezamos a ver la cosecha de la fe, hermano, todo empieza a cambiar. ¿Sabe cuándo empieza a cambiar? Cuando yo me meto más con Dios en la palabra. Cuando dice, pastor, fíjate que ahora todo me va bien. Claro, te metiste en la palabra, te llenaste de la palabra. Oiga, y eso va a cambiar nuestra manera de vivir. Yo quiero, si me acompaña el tecladista, por favor, un ratito.
No puedo decir hoy yo creo y mañana decir yo necesito una muestra de lo que vas a hacer. Lo que hoy crees, mañana va a ser tu testimonio para muchos. Yo lo creo así. Lo que yo creí muchas veces en mis años que llevo sobre esta tierra, hoy es testimonio para muchos. Y muchos lo cuentan como testimonio. ¿Sabe por qué? Porque en su momento uno no entiende que Dios lo está usando para poder llegar a otras personas. Lo que hoy mi fe sostiene, mañana que va a ser mi testimonio. Cierre sus ojitos, yo quiero orar. Yo quiero orar esta noche. Hay gente que nos dice, ¿y por qué seguís creyendo si Dios no te ha contestado? Un día esa misma persona va a reconocer que Dios puede demorarse, pero siempre va a cumplir su palabra. Yo quiero, así como está, con esa actitud, quiero que recuerde lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero que cambie su manera de ver la fe. No voy a creer solo por conseguir cosas. No, voy a creer porque mi Dios se deleita cuando yo le creo. Es el deleite de Dios. Cuando un hijo le cree aquí en la tierra. Y cuando camino así y sigo adorando sin saber, oiga, y sin haber visto la respuesta de Dios, sin tenerla enfrente, cuando yo obedezco y camino, Él se deleita. Yo me imagino el Señor viendo a Abraham, que solo le dio una palabra y él empezó a caminar. Mi fe y su fe no depende de una circunstancia, depende del que me dio la palabra. Y si el que le dio la palabra es Dios, siga creyendo, siga caminando. Hoy quizás no entendemos todo lo que está pasando alrededor, pero le creemos a Dios. Hoy no entiendo lo que está sucediendo. Quizás no veo nada de lo que yo estoy creyendo. Ha pasado mucho tiempo y no veo la respuesta de Dios. Quizás otros la abandonaron, se fueron y dejaron todo a medias. Hoy le puedo decir al Señor, ahí donde estás, mi fe es tu deleite, Señor. Voy a creer cuando vea y cuando no vea. Voy a creer cuando vea y cuando no vea. Cuando entienda y cuando no entienda. Voy a creer. Mi confianza está puesta no en lo que veo, está puesta en lo que Dios es para mí. Mi Padre, mi Dios, mi Redentor. Yo creo. Puedo no tener nada en mis manos, pero si tengo fe en mi corazón, tengo lo suficiente para provocarle el deleite a Dios. Haga que Dios se deleite. Créale, aunque le parezca una locura, aunque parezca que eso es imposible. Créale a Dios. Y se sorprenderá. Se sorprenderá. Cuando uno le cree a Dios, yo no sé qué palabra te dio el Señor. Entreguémosle nuestra fe a Dios hoy. Digámosle que sea tu deleite, Señor. Que cuando me mires, veas un hijo que te obedece, un hijo que ha creído, un hijo que camina sin ver. Porque camina por una palabra, Señor. Eso somos nosotros, Señor. Somos tu deleite aquí en la tierra, Señor. Que cada uno, Señor, que aquellos que tú todavía no han visto la promesa cumplida en ellos, dales, Señor,
fe para poder verla. Que puedan saber que uno tiene que llamar las cosas que no son como si fueran. Y hoy te agradecemos, Señor, por todo lo que hemos recibido, aunque no lo hemos visto. Señor, yo te agradezco porque ya me cumpliste, Señor, esa promesa que hace años me habías dado. No la he visto, pero yo lo creo y hoy te doy gracias, mi Dios. Dale gracias por lo que ya Dios hizo, pero que todavía no lo has visto. Ya Dios lo hizo, ya está, Dios lo hizo. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias por lo que sea. Yo no sé cuál es, qué es la necesidad o el deseo o la promesa que Dios te dio, pero hoy, esta noche, dale gracias a Dios. Si Dios te ha hablado y quieres ser el deleite de Dios, yo te pido que te pongas de pie. Si tú le quieres decir esta noche, Señor, quiero ser tu deleite, Señor. Quizás me había desviado de creer, Señor. No estaba leyendo tu palabra, porque la fuente es tu palabra, Señor. Yo soy creado por la palabra y no puedo vivir fuera de la fuente. Tu palabra es la que me alimenta, la que me sostiene. Tu palabra es la que me guía, la que me limpia, la que me lleva a toda verdad, Señor. Es tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Dele gracias al Señor esta noche. Señor, te bendecimos. Como un solo cuerpo, hoy nos unimos para bendecir tu nombre, Señor, en este lugar. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque nos diste, Señor, esa fe que vino desde el cielo cuando yo vine a esta tierra. Que no solo es creer, sino es saber quién soy yo, Señor. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.